Muy bien, ¿a cuántos de ustedes les gustó la serie doctrinal Padre Nuestro? ¿Les gustó? Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a concluirla. Y hoy vamos nosotros a hacer un experimento y esperamos que este experimento se haga parte de lo que es la tradición de nuestra iglesia. Y es que 4 veces al año tenemos un mes, o tenemos 4 meses con 5 domingos. Y entonces vamos a dedicar el 5.º domingo para toda la familia. Yo no sé cómo yo voy a sobrevivir. Ya tuvimos el primer culto y fue tremendo, pero fue un reto grande. A mí no me molestan los niños, para que ustedes sepan. Si el niño brinca, salta, viene, baila, lo que sea, para que ustedes sepan, a mí eso no me molesta. Hay veces que la reacción de los adultos es peor que la de los niños, pero no se preocupen por los niños, y a mí no me molestan los niños, pero queremos tomar en serio lo que es la unidad de la familia. Y el pastor Mike nos dio una representación de cómo hacer un culto familiar, y es difícil, especialmente cuando los nenes son pequeños, pero nosotros tenemos que de alguna manera enseñarles a todos nuestros niños y jóvenes que ellos son parte de ¿qué? De nuestra iglesia. Isaac, ven para acá. Come here. Sí, yo sé que te tienes que ir a ven para acá, un momentico nada más. Vamos a orar por los niños ahora. Todos los menores de 12 años, vengan aquí un momentito. Hold up, we're going to pray. So, yeah, ven, this quick. Ay, Isaac. Ok, si usted tiene 12 años, venga. Sarita, tú tienes 12 años. ¿Cuántos años? Oh, 5, wow. ¿Tú tienes 7? ¿Quién tiene 7? ¿Tú? Oye, ¿usted cree que te lo sabe todo? ¿Sí? ¿Que tú te crees que tú te lo sabes todo? Ven para acá, párate aquí al lado mío. Oye, oye, cuidado. La Biblia dice que Jesús dijo traer los niños a mí. Y dice que Él oró por los niños. Así que vamos a orar por los niños. Y vamos a orar por el pastor que tiene que predicar con todos estos niños aquí. Déjenme decirles, cuando terminé el culto, el último culto, me fusilaron porque algunos de los temas son fuertes que tratamos. Son temas doctrinales de profundidad. Y sí les prometo que este sermón va a ser un poquito más PG-13, pero tenemos que recordar, y vamos a ser honestos con nosotros, si hay temas que nuestros niños no pueden escuchar en el templo, tenemos un problema. Entonces, de alguna manera tenemos que tratar con esos temas. Y una de las cosas que se ha hecho en la iglesia hoy es que se ha separado la familia. Los niños van para un lado, los jóvenes para el otro, y después sálvese el que pueda. Nosotros queremos unir la familia. Y sí, tenemos que aguantar, tengo yo que soportar. El pobre Isaac se está orinando, yo creo que quiere salir corriendo. Pero bueno, eso es ser familia, Así que vamos a orar y ustedes pónganse de pie y oren por mí. Sí, por los niños también, no te preocupes, yo voy a orar por ustedes, ¿ok? Yo voy a orar por todos ustedes. Jesús los ama a todos ustedes y nosotros también los queremos mucho en nuestra iglesia, ¿ok? Oye, ven para acá, ¿qué tú haces por allá? Venga para acá usted, ¿dónde tú estás? Ven, párate aquí al lado mío si tú eres mi amiga, ven. Aquí ustedes, vengan para acá ustedes también. Tú también, ¿qué tú haces escondida ahí atrás? Ven, vamos para adelante. A ver, vamos a orar. Cuidado, no te des con la cabeza. Yo, vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por este día tan especial que tú nos das con nuestros niños. Señor, cada una de estas criaturas las ponemos delante de ti para que tú los bendigas. Jesús, tú bendeciste a los niños de una manera especial y ahora te pedimos que tú los bendigas de la misma manera, que estos niños puedan tener salud, que puedan tener provisión, que puedan tener el respeto de sus padres y de su familia y que puedan tener vidas exitosas. Señor, los ponemos ahora en tus manos y nos ponemos también nosotros, ahora que vamos a compartir la palabra, Señor, en unos temas bastante profundos, que tú nos ayudes, Señor, a todos comprender por medio de tu Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, lo que tenemos que aprender. Ahora, Señor, bendice a nuestros niños. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Pueden ustedes sentarse otra vez. Estaban cantando, por favor, síganme. All the kids were dancing, follow me. Bueno, se salvaron.
You get to go with them. Okay, you can stay. You gonna go with them o te quedas? Bueno. Bueno, déjenme compartir con ustedes. Mientras los niños están saliendo y están haciendo lo que tienen que hacer, que en realidad les prometo que el próximo domingo de familias en enero y vamos a tener todo preparado. Es difícil y parece o sea, ¿cómo tener nosotros a todos nuestros niños aquí? Porque la tentación es pensar que ellos molestan y tenemos que entender que ellos no molestan. Ellos simplemente son ¿qué? Son niños, son niños. Y si nosotros no les enseñamos a los niños a estar aquí en el templo con nosotros, ellos nunca van a aprender. Y entonces usted conoce la historia, vienen como jóvenes, se aburren, se van, entonces no, queremos que ya desde pequeños ellos sepan que este lugar es un lugar donde Dios se reúne con todos nosotros, incluyéndoles a ellos. Así que vamos a meterle mano al sermón de esta mañana. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí el miércoles en la famosa celebración granjera de Aguana? Estuvieron aquí, bueno, yo sé que había un montón de muchachos, yo creo que habían como 80 y pico, 90 muchachos dando vueltas por ahí, y yo también estaba por todo, y tuvimos 3 actividades bien bonitas. Una, pintaron calabaza. ¿Cuántos de ustedes pintaron calabaza? Yo quería pintar una calabaza y no me dejaron, pero pintaron calabazas. También tuvieron unas golosinas que yo nunca había probado en mi vida. Se coge una galletita, se le pone azúcar en líquido y después se le echan malvaviscos, los marshmallows, y aquello quedó riquísimo. Me comí una, cada una tenía como 1000 calorías, yo creo. Era azúcar pura, pero estaba... Y después entonces tuvimos un montón de animalitos de granja que los niños podían tocar y bueno, fue bien interesante. Y claro, yo como siempre, ustedes saben que soy un poco... así, no sé, yo estaba mirando a los animalitos aquellos y los niños los estaban tocando y dándole comidita y todo, y yo miraba el conejito aquel y miraba el pollo y miraba, había unos lechoncitos así, unos puerquitos gorditos que estaban, y la cabeza mía, adivinen qué ustedes creen que yo estaba pensando. Si cabían en las cazuelas que tengo yo en la casa. El puerquito aquel es del tamaño de la cazuela. Si lo logro agarrar, ese puerquito, y la gallina aquella está del tamaño perfecto para la cazuelita que yo tengo. Y yo creo que mientras yo miraba a los animalitos aquellos y pensando eso, ellos lo sabían. Y el temor se veía porque los animales aquellos, cada vez que yo hacía así, salían corriendo para el otro lado. Este es el tiempo en que se habla de temor, de miedo. Y hay cosas que meten miedo. Hoy me levanté yo con la noticia de que en Seúl, en el norte de Corea, o en Corea Norte, Norcorea, hubo una fiesta en la calle y un tumulto, y aquello se desató y se descontroló. Y dicen que van contando 153 muertos y dicen que hay más. Un molote de celebración de Halloween, la gente disfrazada, la gente tratando de gozar. Yo no sé cómo aquello sucedió, estoy tratando de entender qué fue exactamente lo que pasó, pero la cuestión es que hay más de 153 muertos. O sea que hay cosas que nosotros tenemos que temer. Yo no quiero estar en esa situación. Y lo cierto es que a nosotros no nos gusta hablar de cosas que nos causan temor o cosas que nos traen miedo. Y en realidad es parte de... todos nosotros somos unos miedosos. Nos creemos que somos muy valientes, pero yo le garantizo a ustedes que siempre hay algo que lo va a enfrentar a usted, a un temor que usted va a temblar. Entonces, queremos nosotros tratar el tema del temor porque está... y ahora en Halloween lo que se trata es de asustar a las personas. Y la gente se pone los disfraces para asustar y van a la casa suya a meterle a usted ¿qué cosa? ¿Cuál es el saludo de Halloween? A ver. No, que trick or treat. ¡Bú! A ver, todo el mundo, ¿cuál es el saludo de Halloween? Es tratar de asustar. Y entonces, bueno, andamos con ese juego, esa fantasía. Pero hay cosas que nosotros tememos. Hay circunstancias que ustedes tienen, no temor, pánico.
Hay personas que ustedes no le temen, sino que en realidad las canillas, las rodillas les tiemblan cuando piensan en esa persona. Entonces, yo me puse a pensar y a analizar, e inclusive me puse a investigar, y tal vez sea una investigación tonta, ¿a qué le tenemos miedo nosotros? ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo al COVID-19? Todavía hay personas que andan con las mascarillas, y entonces el otro día estaba viendo yo en un parque a 2 personas con mascarillas, y digo, bueno, lo entiendo en un edificio, pero en el parque ya es hora de que no tengan tanto miedo. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a las serpientes? Yo recuerdo que mi papá nos enseñó a mi hermana y a mí cuando éramos pequeños a coger las serpientes, y mi papá lo hacía muy fácil, cogía un palo, y serpientes venenosas, no estoy hablando de serpientitas, estoy hablando de señora serpiente venenosa. Agarraba con un palo, lo agarra uno por arriba, la nuca así de la serpiente, y la serpiente se le enrosca a uno y uno anda con la serpientica. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a las lagartijas? Mi esposa el otro día por poco le da un infarto. Yo no sé cómo se coló una lagartija, bueno, era una mini lagartija, y tuve yo que salir corriendo a salvarla de la lagartija aquella. Le tenemos miedo a las cucarachas. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a las cucarachas? Le tenemos miedo a los perros. Yo tengo historias de perros, y de verdad que uno siente miedo cuando se encuentra a un perro de esos feroces. Le tenemos miedo a los ratones. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a los ratones? Yo sé que si por aquí pasa un ratón, un montón de ustedes se suben en la silla inmediatamente. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero se trepan en la silla. Le tenemos miedo a los huracanes. ¿Cuántos de ustedes han pasado un huracán? Si usted no ha pasado un huracán, usted no tiene miedo. Si usted pasa un huracán, usted no quiere más nunca pasar un huracán. Le tenemos miedo al rechazo. A nadie le gusta ser rechazado. Le tenemos miedo a la irrelevancia. Que no nos tomen en cuenta, que nos ignoren. Hay personas que eso le da temor. Le tenemos miedo al cambio. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo al cambio? Esta semana estaba hablando yo con una persona y me dijo que le tenía miedo me lo dijo llorando, que tenía miedo al cambio. Le tenemos miedo a la decepción. Tenemos miedo que nos timen, que nos hagan sentir tontos. Tenemos miedo al fracaso. ¿Cuántos de ustedes quieren fracasar? Es más, todo el mundo está buscando el éxito, porque le tenemos pánico a fracasar. Tenemos miedo a la soledad. Nadie quiere estar solo. Tenemos miedo a la incertidumbre o lo desconocido. No, porque yo no sé qué va a pasar y tengo miedo. Tenemos miedo a lastimarnos. Tenemos miedo a que algo malo nos suceda. ¿A cuántos de ustedes les ha caído atrás el Departamento de Renta Interna, el IRS? Hay que temer a esa gente. A mí me pasó una vez y más nunca. Más nunca. A mí no me agarra más nunca. Porque no es muy desagradable. Tenemos miedo a la pérdida de libertad. Yo le pregunté a mi esposa cuál era el peor temor que ella tenía. Me dijo que era que la encerraran ya sea en una cueva o en una cárcel donde no pudiera salir, que eso para ella era lo último. Y yo decía, bueno, si a mí me dan un buen libro, pues yo estoy feliz. La pérdida de salud. Algunos de ustedes le tienen pánico al cangrejo. ¿Saben cuál es el cangrejo? Cáncer. La palabra cáncer quiere decir cangrejo en griego. Entonces, yo he estado ahí cuando viene el médico y le dice a la persona, usted tiene cáncer terminal, etapa 4. Y la persona o se desmorona. Estoy hablando de gente cristiana. Otros son fuertes y aguantan. Pero tenemos miedo a ese tipo de situación. Y peor es, esta lista es larga. Tenemos un montón de miedos. Estaba hablando con una hermana que está en el culto que terminó y le pregunté, ¿y qué te pareció el sermón? ¿A qué tienes miedo? Y entonces me dijo, es interesante, le tengo miedo a las cucarachas y no le tengo miedo al cáncer. Y yo me eché a reír, qué ironía, le tiene miedo a las cucarachas y esta persona lleva ya 3 años lidiando con cáncer y no le tiene miedo al cáncer. ¿Qué cosa más rara? Que tenemos miedo a la cucaracha y no le tenemos miedo al cáncer. Hay cosas que realmente, porque yo me puse a pensar, ok, ya después, más allá de lo trivio, de la trivia, de lo que no tiene,
más allá de las cucarachas y los ratones, ¿qué es lo que nos hace a nosotros temblar? Y aquí fue donde me llamaron la atención algunas personas y tengo que cuidarme porque tenemos niños, pero ya ustedes se pueden imaginar. Cuando yo me pongo a pensar en los horrores que nos causan temor, muchas veces no son cosas que me pasan a mí. Por ejemplo, a mí no me interesa que me hagan cosas, pero se la hacen a una persona que yo amo. Si se lo hacen a mi esposa, si se lo hacen a uno de mis hijos, ya la cosa que pasa, ya cambia. Entonces, temor a ser torturado, temor a accidentes, temor a ver a nuestra familia ser víctimas de violencia. Estoy tratando aquí de allanar las frases que tengo porque son muy fuertes. Temor a ver sufrir injusticias. Temor a experimentar pobreza total, quedarse uno en quiebra completa, sin nada. Yo me acuerdo cuando nosotros salimos de Cuba, llegamos a España, sin nada, nada más que la ropa que teníamos, sin maleta, sin nada. Y era a enfrentar aquello. Muchos de ustedes han salido de sus países con una mano adelante, la otra atrás y sin nada, enfrentando a la pobreza. Lo bueno que tiene eso es que se le quita a uno el miedo de la pobreza, o puede ser lo opuesto. Yo conozco un señor que anda con $10,000 en el bolsillo. Y yo le pregunté, ¿pero quién anda con $10,000 en el bolsillo? Cash. Dice, yo era pobre y yo más nunca en mi vida yo voy a ser pobre. Yo no quiero jamás encontrarme en una situación donde yo no tenga dinero para yo resolver. Wow. Ser avergonzado en público. Hay gente que le tiene pánico que alguien venga y los ponga en ridículo. Experimentar la pérdida de un sentido, ya sea el sentido de la vista. Hay gente que tiene pánico quedarse en ciego. Hay gente que tiene pánico quedarse sordos. Hay otros que tienen pánico quedarse sin el sentido del gusto, del olfato. O sea que el sentido de tocar, o sea, no queremos perder nada. Tenemos pánico a eso. Y cada uno de nosotros, si yo tuviera tiempo de hablar, y esto es lo que vamos a hablar en las estaciones de vida, porque yo no me puedo aquí poner a hacerle un psicoanálisis personal a cada uno de ustedes, pero yo le garantizo que usted me da 5 minutos, yo enseguida puedo llegar al temor que usted tiene. Y muchos de nosotros tenemos miedo a expresarlo. ¿Qué cosa más increíble? Tenemos pánico, miedo, pero tenemos más miedo a expresarlo porque no queremos que nadie lo sepa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su verdadero temor? ¿Qué es lo peor que usted se puede imaginar que le pueda suceder a usted, de lo cual usted tiene temor, de lo cual usted tiene miedo, de lo cual usted se siente completamente indefenso frente a ese temor? Y usted sabe cuál es. Póngalo ahí en su mente porque vamos a hablar de eso. Pero ahora, ¿me creería usted me creería a mí si yo le digo que aun cuando se toma todas estas cosas horribles y todas estas personas que hacen violencia y que sucedan estos factores de miedo que son muy reales para nosotros, pensando en todos esos temores que hemos nosotros hablado, y que si yo les digo a ustedes que la persona que realmente debemos temer es a Dios el Padre? ¿Y qué si yo les digo que enfrente de todos los temores, enfrente de una gama inmensa, de un montón de diferentes temores, y qué si yo les digo que el peor de todos es el temor de Dios? ¿Ustedes me creerían? La mayoría de las personas no. La mayoría de las personas le tienen más miedo a una cucaracha que a Dios. Le tienen más miedo a un ratón que a Dios. Le tienen más miedo a quedarse sin dinero que a Dios. Le tienen más miedo a quedarse sin amigos que a Dios. Y eso se ve en nuestras decisiones y cómo las tomamos. Nadie toma en serio a Dios, como dicen los mexicanos. Y esa es una frase que se me quedó a mí de hace tiempo. Diosito es bueno. Diosito es bueno. No hay que temer a Dios. Dios es amor. Y ahora en todas las iglesias se proclama: Dios es amor. Dios es amor. Nadie dice que hay que temer a Dios, porque eso no concuerda
no tiene sentido. Es un mensaje que va en contra de la lógica de nuestra mente. No podemos decir nosotros, por un lado, hay que temer a Dios. Y por otro lado decir, hay que amar a Dios porque Dios te ama. Suena discordante. Eso se llama discordancia mental. En dos ideas que parece que son opuestas. Una paradoja donde hay algo que dice una cosa y el otro dice lo opuesto y tenemos que sostenerlo al mismo tiempo. ¿Cómo puedo yo decir que hay que temer a Dios y que hay que amar a Dios al mismo tiempo? Déjeme decirle que lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo peor es enfrentarse a un Dios airado que demanda justicia y usted no tener en qué defenderse, no tener con qué amarrarse, no tener con qué aguantarse y usted simplemente enfrentar la ira y el castigo de Dios. Y nos enseña la Biblia que el fin de eso es el infierno. El infierno que fue hecho para los ángeles caídos y para el diablo, ahí es donde Dios envía a aquellos que no le han tenido temor a Él. Hay un predicador muy famoso del siglo XVII. ¿Cuántos de ustedes están aquí en el siglo XVII? Nadie, ¿verdad? Pero bueno, este predicador se llamaba Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards era un catedrático, inclusive un pastor muy prominente en lo que fue el gran despertamiento espiritual en este país y en Inglaterra. Y él predicó un sermón, que aquel sermón fue arrollante. Un sermón que yo lo he leído y he escuchado el sermón y he visto los relatos, los reportes de aquel sermón, cómo fue recibido. Y para serles sincero, me cuesta trabajo creerlo. Porque dice que cuando este pastor, Jonathan Edwards, predicó ese sermón que se titula Pecadores en manos de un Dios airado. Ese es el título del sermón, Pecadores en manos de un Dios airado. La premisa principal de él era que los impíos se tienen que enfrentar a un Dios que está airado, que demanda justicia, que trae castigo y que va a mandar a todo el mundo para el infierno. A no ser que usted se arrepienta y reciba el don de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿cómo sería aquel sermón y cómo sería la manifestación del Espíritu Santo que la gente dice que se escondían debajo de los bancos? Dice que la gente llorando se agarraban a las columnas de aquel templo y dice que aquello fue pero algo espectacular, algo increíble, y cómo lloraban y cómo pasó el tiempo y la gente pidiendo perdón, porque se dieron cuenta de que es algo horrible caer en manos de un Dios airado. Y eso nos lleva a nosotros a el versículo que aquel pastor utilizó, Hebreos 10:31, que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y por tanto, el temor de Dios es algo que debemos entender y tomar en serio. Porque hoy hay un desbalance. Hoy todo el mundo está predicando, ¿qué cosa? El amor de Dios. Y no hay nada malo con eso. Eso es verdad. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y vamos a hablar de eso en un minuto. Pero también tenemos que entender que Dios debe ser temido. Dios es una persona, es un ser que demanda ese tipo de reconocimiento. Y por eso que vamos a entrar nosotros ahora en el texto de hoy, en la enseñanza de Jesús sobre este concepto del temor a Dios y cómo se aplica en nuestras vidas. Entonces vamos a estar mirando en nuestras Biblias y en la Biblia la palabra temor, ¿qué palabra se me olvidó? Temor. La palabra temor aparece muchísimas veces. Ahora, yo he predicado mucho en este tema, pero desde el lado positivo. ¿Y cuál es el lado positivo? No tengáis temor. No tengan miedo, no tengan miedo. Y una y otra vez en la Biblia aparece esa frase, no tengan miedo, no tengan miedo. Cada vez que se aparece un ángel, ¿qué es lo primero que dice el ángel? No tengan miedo, porque la tendencia nuestra es ¿a qué? A tener miedo. Cuando Dios se le aparece a un ser humano, lo primero que le dice, ¿qué cosa? No tengan miedo. Y Jesús una y otra vez nos enseña a no tener miedo. En la Biblia
la exhortación positiva, no temas, aparece mucho, pero también aparece muchísimo el temor de Dios como un concepto que se abre a muchas interpretaciones diferentes. En el idioma hebreo, el término para la palabra miedo o temor es yará. Yará es el verbo y aparece en el idioma griego como phobos. La palabra phobos, de ahí sacamos nosotros la palabra en español fobia. Y por ejemplo, ¿qué cosa es la aracnofobia? Miedo a las arañas. Y así hay un montón de fobias. Pero lo cierto es que la palabra temor en hebreo y en griego, ya sea como yará o como phobos, aparece bastante en la Biblia. Y parece extraño que la Biblia nos enseñe a temer a Dios, nuestro amoroso Padre. Para sorpresa mía, la frase esa, temer a Dios, aparece en más de 75 versículos en la Biblia. Yo conté 75, donde aparece la frase temor a Dios, temer a Dios. En hebreo es yirat Hashem, el temor. Entonces ellos no pronuncian el nombre de Dios, entonces dicen temor al nombre, o yirat Adonai, temor al Señor. Y son frases muy comunes en el Antiguo Testamento. Y algunas personas, tratando de suavizar el asunto, porque es fuerte, tratan de decir, y tal vez con cierta razón, de que el término temer o miedo, en la Biblia se puede traducir como reverencia, asombro, misterio. ¿Ok? Yo me pongo a pensar, y es como cuando usted está viendo a un león. Cuando usted ve a un león en una jaula, ¿cómo usted ve a aquel león? Un animal majestuoso, un animal que invoca poder, un animal que se ve porque es el rey de la selva. ¿Cuántos de ustedes han visto un león en una jaula? Ahora, un león suelto, ¿qué pasa? Ya no es la admiración esa de que qué criatura felina más bella. Ahora, ¿qué cosa es? Patita, ¿para qué te quiero? Y ya tú sabes que el chance es que el león va a ganar. O sea, esa es la idea que estoy yo tratando de entender. Cuando uno pone a Dios en una jaulita, en un templo, es muy fácil decir la grandeza de Dios, el amor de Dios, la reverencia a Dios. Pero muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos mano a mano al Creador del universo, lo que vamos a experimentar es temor, y temor de pánico. No de que vamos a nosotros, es temor de que vamos a ver más que un león suelto. Y eso es lo que estoy tratando yo de que ustedes puedan entender. Cuando la Biblia dice que hay que temer a Dios, quiere decir que hay que temer a Dios. Moisés tuvo miedo de Dios. Moisés tuvo miedo de Dios y Dios tuvo que llamarlo. Tuvo que llamarlo y decirle, quita el sandalio de tus pies, que el lugar que tú estás pisando es santo. Los israelitas, cuando estaban en el monte Sinaí, Dios se manifestó y había humo, y habían rayos y truenos, y había, o sea, la tierra temblaba. Y en aquel momento Dios le dice al pueblo, vengan, vamos a conocernos. Y el pueblo que dijo, ¿qué dijo el pueblo? Dice que el temor era tan grande que le dijeron a Moisés, no, ve tú. Y Moisés, las rodillas, ve tú, nosotros ni locos no vamos a atrever a hacer eso. Le tenían miedo a Dios. Vemos nosotros que Job le tenía temor a Dios. Elías le tenía temor a Dios. Pablo le tenía temor a Dios. Y vemos nosotros que el sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo una vez al año, iba con una soga amarrado, iba con campanita, bling, 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 porque tenían miedo de que el Dios que ellos temían iba a manifestarse, iban a tener que sacar con la soga aquel sacerdote. Y eso así era como era.
Y el sacerdote aquel entraba temblando, porque no se sabía cómo Dios iba a recibirlo. Entonces, lo que les digo es, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Porque parece que hay confusión. ¿Es simplemente decir, oh, Dios es Dios? No, encontramos nosotros a Jesús, que en el capítulo 10 Mateo, que nosotros leímos, y no tengo tiempo, para eso que están las estaciones de vida. Les invito a que ustedes vayan a una estación de vida, porque esto es de mucha importancia. En el capítulo 10 Jesús escoge a 12 de sus seguidores, a 12 discípulos, y les da el título de apóstoles, enviados. Y entonces a esa gente le da autoridad. Le dice que vayan y que hagan milagros. Entonces les dice ciertas instrucciones. Lo primero que le dice es que no vayan a los gentiles, que vayan a los judíos, porque así era la profecía. También le dice que sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracias recibisteis, dad de gracias. Y lo interesante es que esa gente hicieron todo eso. Después vienen y están dando reportes de todas las victorias que tuvieron. O sea que esto sucedió. Y entonces le dicen, no lleven dinero, no lleven maleta. ¿Ustedes se imaginan ir en un viaje sin maleta? Mi esposa se muere. Nosotros tenemos la maleta lista ya. Ir sin maleta, ir sin túnica, sin sandalias, sin bordón. Dice, cuando vayan a un lugar donde los reciban, ahí se quedan. O sea, no era para ellos escoger, era donde. Y entonces les dice, y prepárense, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ahora, yo no sé ustedes, pero imagínense una oveja en una convención de lobos. ¿Cómo creen ustedes que se siente eso? ¿Qué tipo de...? O sea, es algo anormal. Para aquella gente y para nosotros es anormal. Y la idea en una traducción era que salgan corriendo como una oveja a través de una manada de lobos. ¿Qué creen ustedes que va a resultar al final? Lo natural es que las ovejas sean completamente destruidas por el lobo. Sin embargo, Jesús está mandando a sus apóstoles a ir como ¿qué? O sea, nos están poniendo en una situación crítica de temor y nos está mandando a nosotros de la misma manera. Y entonces dice, no tengan miedo, los van a perseguir, los van a ultrajar, los van a herir, los van a matar, pero no tengan miedo. Porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que está diciendo aquí es que la verdad va a triunfar, que la justicia va a tener la última palabra. Dice, no teman a los que matan el cuerpo. Ustedes van como ovejas en medio de lobos. No teman, no teman. Los van a matar, los van a matar. No tengan miedo, no tengan miedo. No importa lo que pase, no tengan miedo. Dice, pero teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Qué tremendo, ¿eh? La enseñanza. ¿Quién es aquel que hace perecer el alma como el cuerpo en el infierno? ¿Quién? Dios. Entonces Jesús le está diciendo a sus apóstoles y a sus seguidores, tienen que temer a Dios. No teman a los que hacen daño, no teman a los que los van a ultrajar, no teman a los que los van a ustedes matar. ¿Teman a quién? A Dios. Teman a Dios. Entonces, yo quiero compartir con ustedes brevemente un silogismo muy interesante. ¿Saben lo que es un silogismo? Un silogismo es una observación filosófica que viene en dos premisas, observaciones y una conclusión. Así que hoy todo el mundo va a estar en una clase de filosofía. Y las premisas son bien cortas y la conclusión es bastante obvia. Pero todo esto es bien profundo, así que esto lo vamos a hablar en las estaciones de vida. Y ustedes también, son frases bien simples, pero muy profundas, que quiero que ustedes después, ahí en su boletín están puestas, llévense para la casa y mediten en estas cosas, ¿ok? La primera premisa es que la suma de todos los temores. A ver, díganlo ustedes conmigo, la suma de todos los temores. La suma de todos los temores es el pecado y sus consecuencias. Ustedes estamos hablando aquí de las cucarachas y de los ratones y del miedo a la muerte y del miedo a la violencia, el miedo. La suma de todos esos temores es el pecado y sus consecuencias. Yo sé, en este momento no se los puedo explicar con claridad,
pero ustedes en su casa vayan y denle proceso a esa frase, porque se van a dar cuenta de que es la gran realidad. Nuestros temores, todos se filtran al final a nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados. Uno de los escritores que a mí más me gusta leer se llama Tom Clancy, y él escribe novelas de espías y de eso, de guerra, y entonces él ha hecho varias películas, y una película se llama La suma de todos los temores. Y yo pagué $4 esta semana para que mi esposa la viera, y para colmo, a mi esposa le gustó, así que vimos la película La suma de todos los temores. Lo que sucede es que se pierde una bomba nuclear y explota en la ciudad de Baltimore en un estadio lleno de gente. Imagínense, mató a toda esa gente. Y de chiripa en la película, el presidente, porque alguien dio la alarma, salió corriendo y el presidente no murió en ese atentado. Pero entonces la trama de la película es que entonces se ponen los norteamericanos contra los rusos en una batalla a ver quién va a tirar la primera bomba atómica. Y la idea es que si se empieza el tiroteo de bombas atómicas, no va a quedar nada. Entonces, la suma de todos los temores era la destrucción final mutua entre estos dos países y todos los otros que iban a impactar. Felizmente la película termina con todo en paz. Se resuelve todo, pero me quedó aquello de la suma de todos los temores. Y en el nivel más básico de todos nuestros temores es la realidad del pecado y su castigo inevitable. Y la suma de todos los temores es estar delante de un Dios airado y enfrentar el castigo de nuestro pecado sin ninguna esperanza de salvación. Y por eso es que Dios debe ser temido, porque no tolera ningún pecado y su justicia exige la pena capital. O sea, que las cucarachas, el cáncer, los ratones, lo que sea que usted tiene como un temor, no se compara con el temor de estar delante de un Dios airado que demanda justicia. Ese es el peor lugar donde nadie jamás pueda estar. Entonces, si eso es verdad, que la suma de todos nuestros temores es el pecado y su consecuencia, la segunda premisa de este silogismo o argumento es la suma de todo amor. A ver, digan ustedes, la suma de todo amor es la cruz de Jesús. Y eso también ustedes van a tener que procesarlo, porque es bien profundo. Todo el amor, todo lo que usted piensa que es amor, todas las ideas que usted tiene de lo que es el amor, todo lo que usted ha experimentado como amor, palidece en comparación con esos dos maderos en aquel monte del Calvario, fuera de Jerusalén, hace 2000 años. ¿Entendieron eso? La suma de todo amor está en la cruz de Jesús. La Biblia nos dice una y otra vez que Dios nos ama. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque la suma de todo amor es la cruz de Jesús. Y por eso es que los cristianos siempre estamos hablando ¿con qué? De la cruz de Jesús. Y en los templos tenemos cruces, en las ventanas aquí tenemos cruces, en el techo tenemos una cruz. Hay cruces que nosotros usamos como símbolo. El símbolo del cristianismo, ¿qué cosa es? Una cruz. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del himno En la Cruz? Un himno que expresa ese sentimiento. En la cruz, lo primero vi la luz y la paga del pecado yo la ve. Fue allí por fe donde vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. En la cruz. En el progreso del peregrino, el escritor Juan Bunyan, y si ustedes no han leído ese librito, lo pueden descargar de gratis en el internet inclusive. El progreso del peregrino, inclusive es una película que hicieron y todo, es un clásico de la vida cristiana. Y Juan Bunyan pone al cristiano que viene con un tremendo bulto de todos sus pecados y viene al monte Gólgota y sube y se arrodilla, y ahí él experimenta el amor de Dios frente a la cruz de Jesús, y aquel bulto se zafa y se va corriendo y cae en la tumba abierta de Jesús. Tenemos nosotros Romanos 8:1 que Pablo nos dice, ninguna, por tanto, ninguna ¿qué? Ninguna condenación hay para aquellos que están
en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No importa si usted es Jeffrey Dahmer. Ninguna condenación. Es interesante que nos cuesta a nosotros entender eso. Y tenemos inclusive el corito. ¿Cuántos se acuerdan del corito? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y una de las estrofas que decía, la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Entonces, encontramos nosotros que el temor de Dios está determinado por nuestra posición en relación con la cruz de Jesús. El temor de Dios es mitigado por el amor de Dios. La forma en que lidiamos con la suma de todos los temores está directamente relacionada con nuestra posición en respecto a la cruz de Jesús. ¿Ya les volé la cabeza? ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Bueno, ahora voy yo a aclarar un poquito esto, porque está un poco profundo. La suma de todos nuestros temores está en nuestro pecado y en su paga. Y entonces cuando nos encontramos con Dios y la cruz está detrás de nosotros, ¿qué hay entre Dios y yo? La cruz siempre es una realidad. Y Dios siempre es una realidad. Entonces tengo a un Dios airado aquí. Estoy yo aquí con mis pecados. ¿Y la cruz dónde está? Detrás de mí. ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. ¿Entendieron eso? O sea, si yo estoy enfrentando a un Dios que hay que temer y la cruz está detrás de mí, yo no tengo oportunidad de salvación. Ahora, ¿qué sucede cuando está Dios? Estoy yo con mi pecado y está la cruz en medio. ¿Qué es lo que Dios ve? No me ve a mí, a mi pecado. ¿Qué es lo que ve? La cruz de Jesús. Entonces, toda la suma de mis temores se disuelve delante de la realidad de la suma de todo el amor de Dios en esa cruz. ¿Entendieron eso ustedes? Entonces, la conclusión, la suma de todo amor cancela la suma de todos los temores. Ustedes saben cuando la gente va en trick or treat, ¿qué es lo que dicen? Trick or treat, trick or treat. Truco o treta. O sea, yo te voy a hacer un truco, me das una golosina. En la cruz no hay truco ninguno. En la cruz no hay truco ninguno. Es más, todo es bendición. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Y hay un montón de pasajes que nos invitan a pensar. Por ejemplo, el Salmo 33, 18. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su Gesed, su amor, su misericordia. Y así hay un montón de versículos. Y el que más a mí me impacta es Primera de Juan 4, 18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Hay un montón de versículos que nos enseñan eso. Pero ahora yo quiero que usted baje su rostro. Y que usted piense. ¿Cómo puedo yo conquistar la suma de todos mis miedos y temores? Hágase usted esta pregunta. ¿Realmente temo a Dios y lo que Él hace para condenar el pecado? ¿Estoy parado delante de la cruz de Jesús o detrás de ella? ¿Dónde está la cruz en posición con mi relación con Dios? ¿A qué o a quién temes realmente? ¿Temes a las cucarachas? ¿Temes el cáncer? ¿Temes la muerte? ¿Pero no temes a Dios? Teme a Dios ahora y ámalo y experimenta el perdón, la salvación y la vida para siempre. No tengas miedo. No tengas miedo. Y ahora yo te voy a pedir que pienses qué es lo que a ti te atemoriza.
¿A qué tú le tienes miedo? ¿A quién tú le tienes miedo? Ponlo ahí delante del Señor. Si la cruz no está entre tú y Dios, este es el momento que tú puedes decirle: Señor, yo te temo a ti, pero yo reconozco que la cruz es la solución de mi problema para salvación. Yo te recibo a ti como Señor de mi vida y mi Salvador. Yo creo que tú en esa cruz clavaste mi pecado. Yo confieso mi pecado. Yo te pido perdón, Dios. Y yo recibo de ti la promesa de vida eterna. Y lo único que debes hacer es orar. Y con esa oración Dios te salva. Pero aquí hay un montón de gente que han tomado esa decisión y aún siguen temiendo. Entonces, si tú tienes un temor que te está molestando, que está causando agravio o que te está preocupando, ahí donde tú estás, ponte de pie y vamos a poner ese temor delante de Dios. El temor que tú tengas, y esto es muy privado, ¿qué es lo que a ti te atemoriza? ¿Qué es lo que a ti te infunde pánico? ¿Qué es aquello? Y déjenme decirle que hoy en nuestra sociedad el peor problema que tenemos es el temor. La gente tiene miedo a todo. Y nadie lo dice porque tenemos miedo inclusive a decirlo. Pero si hay algún temor que te está a ti impactando en tu vida, ponlo delante de Dios y escucha lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro, espada? Todos los temores que tenemos, la suma de ellos. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores. En todos estos temores somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni las cucarachas, ni los ratones, ni la violación, ni el temor a la muerte, ni la violencia. Nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, en este momento venimos delante de ti para que tú nos quites estos temores y nos pongas en una posición donde podamos nosotros entender a quién verdaderamente debemos temer. Señor, ayúdanos a tener un temor de ti que nos lleve a nuestras rodillas, a tener un temor de ti que nos lleve a ver la cruz que nos salva por medio del sacrificio de Jesús. Que tengamos un temor de ti que nos lleve a un servicio como esos apóstoles que salieron y cumplieron lo que su Señor les mandó. Señor, quita estos temores, demostrándonos el amor que echa fuera todo temor. El amor que se manifestó en la cruz de Jesús. Señor, ayúdanos a nosotros a enseñar a nuestros niños a no tener miedo, sino solo de aquel Dios que es fuego consumidor, de aquel Dios que nos ama por medio de la cruz, donde demostró su amor enviando al Hijo para que muriera por nosotros. Señor, enséñanos a tener el único temor que debemos tener y a poder superar todos los otros temores. Señor, que podamos temer a aquel que puede ponernos en el infierno si no tenemos a la cruz haciendo mediación por medio de Jesucristo.
Señor, bendice a cada persona aquí en este momento, a aquellos que nos están viendo por los medios sociales. Y Señor, a estas personas que están de pie y honestamente están poniendo delante de ti esos temores, que tu Espíritu Santo les ministre y que puedan salir hoy por esa puerta libres de esos temores. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos, confiados en Jesús, nuestro Salvador. Y la iglesia dice: